Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a todos nuestros participantes en la mesa. Continuamos con la tercera y última mesa del foro y titulada, como ha dicho mi compañera, Oportunidades de negocio de la nueva movilidad, tendencias de futuro. Vamos a intentar poner en común las novedades y tendencias de la industria, hacia dónde vamos, los retos de la movilidad sostenible que afronta el sector y que vamos a hablar con nuestros invitados. Y vamos a hacer una primera pregunta general a todos y luego quiero ir directamente a cada uno porque tenemos grandes temas que hablar con vosotros. Lo primero que quiero preguntaros a todos, desde vuestro punto de vista, diferentes sectores a los que cada uno está dedicado. El futuro de la automoción, en el que ya no solo se habla de coches, sino que ya hemos mezclado conceptos como el 5G, el blockchain, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las telecomunicaciones, todo forma parte de uno. Ya un coche prácticamente es un ordenador con ruedas. ¿Cómo consideráis vosotros, cada uno desde su punto de vista, la entrada de estas nuevas tecnologías en el sector de la movilidad y qué rol están jugando y qué rol va a jugar a futuro también? Empezamos por Miguel Carsi, CEO de Toyota España. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ANFAC, a los patrocinadores Graham Thornton y Mapfre por la oportunidad y bueno, a las mesas de esta mañana que desde luego han puesto los puntos sobre las íes, ¿no? en la evolución que tenemos que hacer dentro del sector. Pues el coche en sí es un vehículo, es un producto industrial, ¿no? Entonces tiene un proceso de desarrollo bastante largo. Desde que un modelo se planifica hasta que lo podemos conducir en las calles, pues pasa mucho tiempo. Esto pues se ha intentado agilizar, estamos trabajando con todas las tecnologías que has mencionado para tratar de acortar los ciclos de los coches, puesto que las tendencias son a veces difíciles de capturar, porque el cliente es al final el que mueve nuestra industria, como también se ha comentado esta mañana, con lo cual pues estamos intentando reducir, utilizando todas las tecnologías para ser más ágiles y más dinámicos a la hora de lanzar nuevos productos que llamen a nuevos clientes, ¿no? Yo creo que hay un acrónimo que es más o menos conocido para todos, que refleja un poco por dónde vamos, ¿no? Que es el CASE, el CASE, donde pues lo primero es que los coches tienen que estar conectados, tienen que ser autónomos, compartidos y electrificados, ¿no? Es un poco todos los fabricantes pues vamos haciendo nuestras evoluciones en todos estos aspectos porque entendemos que pues el futuro, lógicamente, es que los coches vayan conectados. Ya estamos conectando por obligación legal todos los coches que se venden nuevos. Tienen que llevar un sistema de eCall. Pero ya que metemos el eCall, pues aprovechamos y metemos también un sistema de gestión de datos para recibir y que el cliente pueda gestionar desde su móvil ciertos apartados que llevan los coches, ¿no? Autónomo, pues esta mañana con Inchausti, con el señor Inchausti de Mapfre, pues ha quedado claro. Yo creo que los ADAS cada vez más los vamos teniendo dentro de los modelos y van ayudando a la conducción hasta que podamos tener una conducción autónoma. Compartido, pues también ha quedado claro que viene pues, por minutos, por horas, por días. Estamos trabajando todos los fabricantes en acortar y hacer que el cliente pueda disfrutar del coche en cada momento. Y, por supuesto, electrificados, pues ya llevamos una historia y nosotros empezamos hace 25 años a electrificar coches, con lo cual pues el futuro va por ahí. Nosotros en Toyota, además, nos gusta ponerle una H y la H viene de humanidad, ¿no? De personas, ¿no? Yo creo que al final está bien toda la tecnología, es muy útil, pero siempre tenemos que pensar en lo que el cliente necesita, que es la primera H, ¿no? La primera H es escuchar al cliente, porque muchas veces, y ya hemos visto esta mañana también algún ejemplo, cuando una tecnología se lanza a destiempo, pues no triunfa, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente escuchando a nuestros clientes para ver cuáles son sus demandas. La segunda H que ponemos también en Toyota es la de nuestros equipos. Nuestros equipos entendiendo equipo amplio, no solamente la marca, sino también los concesionarios, que son los que nos hacen de interface entre una máquina y los clientes, ¿no? Son nuestra cara delante de nuestros clientes
y los que convierten un producto en una experiencia, con lo cual son muy importantes dentro de este futuro y nosotros lo entendemos así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco la dirección en la que vamos trabajando. Hay fabricantes que están ya comunicando coches entre sí, en Japón ya se están comunicando, en Europa tenemos otros ejemplos de zonas donde ya se puede conducir con sistemas autónomos. Bueno, vamos todos evolucionando hacia ese camino común. Muchísimas gracias, Miguel. Lanzo la misma pregunta a Alberto Granados, presidente de Microsoft España. En este caso es otra visión completamente diferente a la de Toyota. Yo creo que tenemos muchas similitudes, ¿no? Porque pensamos también que el concepto de case abre un montón de conversaciones hacia la tecnología, ¿no? Que al final pues, vemos el mundo como OEMs, proveedores de todo tipo, incluso el ecosistema se va a ampliar muchísimo más como empresas de tecnología que se dedican a la movilidad. Porque al final nos vamos a transformar todos en una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, el concepto de que el vehículo esté conectado es fundamentalmente ya destraba un montón de nuevas ideas, de nuevos conceptos. Recientemente publicaban un análisis donde hablaban de que el 75% de los directivos consideraban que un vehículo conectado tenía 10 veces más oportunidades que bueno, pues un vehículo no conectado, o que uno conectado tenía, bueno, básicamente haría mucho más que 10 no conectados, ¿no? Quiero decir que ya te está destrabando el mundo de una manera diferente en nuevos modelos de negocio, ¿no? Hablan de 6,6 trillones en 2030 y el 50% serán nuevos modelos de negocio que hoy por hoy no existen. Y es interesante ver cómo toda la cadena de valor de proveedores Tier 1, Tier 2, innovación, manufactura, dealers, etcétera, se transforma en un modelo muy diferente donde empiezas a tener startups, proveedores de contenido, empresas que juegan con movilidad como servicio y otro tipo de aspectos muy relevantes. Pensamos que el dato es crítico, o sea, pensamos que ese es el valor fundamental que va a tener la movilidad como servicio y como per se nuestra filosofía como Microsoft es considerar que no monetizamos el dato, somos unos proveedores de plataforma, no tenemos pensado en fabricar coches o entrar en el mundo de la movilidad, sino habilitar a nuestros clientes a que puedan utilizar nuevas experiencias, infotainment, otro tipo de experiencias dentro del vehículo, fuera del vehículo y que haya una continuidad, digamos, en esos modelos de negocio. Y para ello es fundamental que haya estándares que permitan el intercambio de información. O sea, hemos trabajado con Renault, Nissan, Mitsubishi en crear una alianza inteligente de cloud o con jugadores como Volkswagen, donde creamos el Automotive Cloud, con un concepto que lo que permite es abstraer a los fabricantes, abstraer a este ecosistema de las complejidades de manejar toda la telemetría del vehículo, de manejar toda la información que tienes que manejar, que son teras brutales de información que puede generar un vehículo en un movimiento relativamente simple, ¿no? Pensamos que no toda esa información se va a manejar a través de la nube, pensamos que hay un modelo híbrido, porque obviamente tienes que filtrar cuánto dato tiene que viajar a través de la nube para poderlo habilitar. Pero pensamos que es un momento muy interesante, muy excitante lo que podemos hacer, ¿no? Y la cantidad de elementos que tiene, pero también, y esto quizá lo veremos luego, la responsabilidad que tiene también, ¿no? En el momento en que entras en funcionalidades de inteligencia artificial, en conducción autónoma de vehículos, etcétera, hay aspectos muy importantes como la ciberseguridad a considerar también, ¿no? Fundamental. En el caso de Óscar Parayols, director global comercial de Cellnex Telecom, esta misma pregunta. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Hombre, la mirada desde Cellnex es algo diferente, ¿no? Porque esta no es nuestra industria. Nosotros no somos gestores de infraestructura de telecomunicaciones y es verdad que la industria de la movilidad históricamente es muy intensiva en infraestructuras, no precisamente telecomunicaciones, y parece que con este case que estábamos diciendo, pues va a haber una capa de conectividad que se va a resolver potencialmente pues, con distintas tecnologías y este es, digamos, el interés de Cellnex, ¿no? Desplegar infraestructura a lo largo de todas las vías, tanto en el entorno urbano, vías rápidas, carreteras regulares, de los miles de kilómetros que hay. Nosotros hemos empezado este viaje también muy agradecidos a Grant Thornton porque no es nuestra industria. Hay unos casos de uso interesantes. La inversión en infraestructura, lógicamente, depende mucho de tecnología y ustedes saben muy bien que la tecnología en muchas ocasiones es un perfecto
fuegos artificiales en el sentido de que promueven muchos casos de uso, una especie de imaginario colectivo, y al final la realidad pues avanza en dirección a esa visión, pero lógicamente tiene su tiempo, ¿no? Y si pensamos en el tiempo de renovación del parque automovilístico y cómo progresivamente uno de los grandes retos que va a haber, lógicamente, es la convivencia de los dos modelos, el más automatizado y el analógico convencional. Y esto pone pues, las ciudades pues, seguramente en el caso de uso en el escenario más complejo, por más variedad de casuísticas, y pone seguramente la autopista pues, como el caso más controlado. Y en estos dos paradigmas es donde se mueve. Nuestra visión de lo que está por venir, como visión inspiradora, que no significa realidad contrastada, porque creemos que tecnológicamente aún hay, aunque se ha avanzado mucho, hacer una implementación ya bien pausada, bien implementada, tiene sus dificultades, pero vemos, por un lado, el vehículo sobre todo como un nodo de una red de telecomunicaciones. Y cuando digo nodo, lo digo por contraposición a un vehículo hipersensorizado, con lidar, radar, sensórica, pero que toma decisiones bajo un único modelo de inteligencia on-board. Cuando el vehículo se suscribe a información y publica información de una red y pasa a dialogar con la red, el potencial es mucho más alto, ¿no? Y estamos pensando pues, en comunicaciones vehículo a vehículo, vehículo a otros activos que puede haber en el entorno ciudad, el peatón mismo, o vehículo a infraestructura, ¿no? Y casos muy evidentes es pues cómo un vehículo comunica su situación, su estado, una infraestructura, y esta infraestructura es capaz de hacer una especie de broadcast, de transmitir a los coches en un rango, en una cercanía de, por ejemplo, se está acercando una ambulancia, ves desplazándote en el carril de la derecha y libera el carril rápido. Esto es un buen ejemplo de un modelo de V2X. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Pues vemos un rol importante de la infraestructura, una infraestructura tecnológica por encima de la infraestructura convencional, con ciclos de vida totalmente diferentes. Un activo fijo como es una autopista comparado con un activo tecnológico con un ciclo de renovación y de obsolescencia mucho más rápido, y una colaboración entre sectores. Y, lógicamente, el usuario, el que hasta ahora era el terminal móvil o la applet, pues pasa a ser el vehículo. Y ese vehículo, pues las prestaciones que estamos viendo es que, por ejemplo, puede notificar 10 veces por segundo cuál es mi ubicación, cuál es mi identificación, cuál es mi velocidad. 10 veces por segundo, multiplicado por el volumen que hablamos de vehículos. Pues imaginaros con qué tipo de red tendremos que gestionar esta información, ¿no? ¿Qué información es relevante? ¿Cuál es discriminable? Y luego, ¿qué decisiones, qué inteligencia se toma, ¿no? Tomar decisiones con inteligencia en un contexto de movilidad significa tener el cerebro, el edge computing, relativamente cerca. Y esto es una nueva arquitectura, lo conocéis bien, muy diferente a las arquitecturas centralizadas, donde hay un gran data center que procesa datos y va sirviendo a una comunidad de usuarios. Este no será el caso. Esto estará mucho más atomizado, empezará en entornos urbanos, seguirá en highways, en autopistas, acabará llegando a la carretera ordinaria, pues los miles de kilómetros, pues lo veremos, entre otras cosas porque hay dificultades de electrificación en esos entornos y habrá que buscar soluciones sostenibles y habrá que entender también cuáles los servicios que se esperan, ¿no? Y digamos toda la visión end-to-end de la cadena de valor. Esta es nuestra reflexión, pero repito, somos unos beginners y estamos aquí para aprender y estamos encantados de estar. Esta es la visión que nos inspira cuál puede ser la oportunidad. Muchas gracias, Óscar. Gonzalo Nieto, CEO de Infraestructuras Energéticas y Movilidad de Ferrovial. En vuestro caso, la tecnología, ¿cómo la aplicamos? ¿Qué visión tenéis también a futuro? Bueno, lo primero es excusar a Gonzalo porque no ha podido venir por una causa que Andrés os imagináis Camacho, todos. disculpen, Andrés Camacho. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Ferrovial es una empresa de infraestructuras y, pues, lógicamente, nosotros tenemos un ángulo complementario y diferente al de mis compañeros. Para nosotros es importante entender cómo se mueve la gente. Al final lo que hacemos nosotros es proveer esa infraestructura para que la gente se pueda mover, ¿no? Yo diría que, en realidad, a pesar de todo el ruido que hay, la gente más o menos se sigue moviendo igual que hace 10 años. O sea, no ha habido unos grandes cambios en cuanto a que hay cierto menor transporte público, empiezan a aparecer transportes individuales, pero en general la gente se mueve de forma parecida. Sin embargo, empieza ya a haber efectos indirectos
de la tecnología en cómo se mueve la gente. O sea, eso se empieza a ver y, de hecho, yo diría que la principal herramienta está siendo esto, el móvil, ¿no? Pues que aparecen pues, servicios de ride-hailing que antes no existían, pues los VTCs, ha aparecido el car sharing, el moto-sharing, todo tipo de sharing, y eso está empezando a crear modelos de negocio que dan opciones a la gente de moverse de forma diferente, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo ahora con el teletrabajo y con el comercio electrónico, ¿no? Acelerado por el COVID. Ahí sí empezamos a ver ya cambios de patrones en cómo la gente se mueve. De hecho, se ve, ¿no? Una ciudad como Madrid, pues los picos horarios empiezan a cambiar, empiezan a aplanarse, porque la gente tiene más flexibilidad a la hora de entrar o de salir, o directamente se queda en casa, ¿no? El e-commerce supone viajes que no se hacen hacia afuera, pero sí hacia adentro, es decir, que viene gente a traerte cosas a casa, ¿no? Entonces, todo eso pues está cambiando en cómo se mueve la gente. Para mí, personalmente, creo que el gran cambio vendrá con el vehículo autónomo. Yo creo que vosotros ya estáis indicándolo. Ahí sí, ahí habrá un cambio, yo creo que radical, en el cual el espacio y el tiempo cambian, porque el tiempo que pasas en el coche es tiempo, entre comillas, útil, y estarás dispuesta a vivir más lejos o hacer otras cosas mientras estás en el vehículo, ¿no? Yo creo que eso cambia muchas cosas, y de hecho Ferrovial pues está haciendo una apuesta importante en el mundo de la infraestructura y cómo adaptarla al vehículo autónomo. Y de hecho, bueno, estamos con Microsoft en una iniciativa que se llama IVIA, de corredores conectados en Estados Unidos, en el cual pues, nuestra visión es que la infraestructura sí que tiene un rol que jugar en el futuro del vehículo autónomo. Yo creo que aquí me parece que más o menos estamos de acuerdo. O sea, la infraestructura tiene un rol importante que jugar, y meter la tecnología a la infraestructura no solo habilitará que en el futuro los vehículos autónomos puedan funcionar de manera más segura, en el corto plazo también mejora la seguridad, va a haber durante muchos años tráficos mixtos, y desde un punto de vista de sostenibilidad, una carretera que permite el uso de vehículos conectados de forma automática está incrementando su capacidad. Es decir, hará falta construir menos hormigón para poder albergar el mayor número de coches, ¿no? Yo creo que por ahí sí que vemos que puede tener un impacto importante incluso en nuestro negocio, ¿no? Obviamente pensamos que es positivo, pero bueno, todavía no hay flotas de vehículos autónomos en masa circulando y es difícil saber cómo va a afectar a cómo cada uno de nosotros nos movemos. Por ahora pues son conjeturas. Y luego la tecnología pues ofrece nuevas oportunidades, ¿no? También en Ferrovial estamos metidos en un proyecto de vertipuertos, que es la movilidad aérea urbana, una movilidad eléctrica, más que urbana yo diría que regional, y eso pues ahora mismo es un producto que no existe, es un servicio que no existe. ¿Cómo va a afectar eso? O sea, ¿va a ser un producto de gran demanda? ¿Va a ser un producto de nicho? ¿En qué casos de uso va a tener sentido o no? Pues bueno, son preguntas que nos hacemos y son apuestas que poco a poco vamos haciendo pues para poder estar presente en un futuro que yo creo que sí, dentro de, no sé, 10 años. Ahora, si queréis, nos comentáis cuando veis vosotros el tema del vehículo autónomo, pero desde luego dentro de 20 años va a pasar. Y si pensáis una empresa como la nuestra, nosotros invertimos en activos a 50 años, 60 años, 90 años, tenemos algunos. Sea lo que pase con el vehículo autónomo, yo no sé si yo lo veré, pero de luego los inversores lo anticiparán. Esperemos que sí lo veamos todos próximamente. Me quedo con el tema del vehículo autónomo para presentar a nuestra última invitada, Yasmin Feich, que es fundadora de Gogo Network, vehículos autónomos. ¿Cómo veis vosotros la tecnología? Sois pura tecnología, de hecho. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, al final hemos hablado de conectado, compartido, eléctrico. Creo que son tres tendencias que todo el mundo ha visto y está viendo hoy. Y la grande pregunta es siempre la autonomía cuando llega. ¿Es en 5, 10, 20? ¿Lo verás, no lo verás? Yo creo que para contestar a esta pregunta primero hay que un poco destructurar el problema de la autonomía, porque al final
hay muchos casos de uso, ¿no? Primero, el caso de uso es con pasajero o no pasajero, es decir, con mercancía o con pasajeros. Y vemos primero que, por ejemplo, el caso de delivery, y lo has dicho Andrés, que se ha incluido con el COVID, pero todo el tema de poder al final simplificar la tecnología. Si no hay un pasajero dentro, pues hay este tema. Y luego es si es en zonas controladas o si es en zonas abiertas. Es con otros coches o no otros coches. Entonces no es lo mismo estar en un corredor de una autopista que estar en París, en la Place de l'Étoile, con miles de otros coches. Nosotros, nuestra visión siempre ha sido de ser operador en Europa de movilidad autónoma. Y llevamos 3-4 años haciendo diferentes pruebas piloto para ver un poco también qué tiene el potencial de escalar más rápido, ¿no? Y hemos visto ahora, bueno, tenemos por ejemplo en Francia unos bus autónomos, pero siempre en líneas dedicadas, y ahí sí que es verdad que la infraestructura pues ayuda mucho a la redundancia de tecnología. Y en España estamos enfocándonos mucho más en todo el tema de delivery, que pueden ser con pequeños robots que van en las aceras y que pueden traer los paquetes, y eso pues son velocidades limitadas, 5 kilómetros por hora, o también, digamos, pues vehículos un poco más grandes, pero también en zonas limitadas. ¿Cuáles son los dos grandes challenges que tenemos en Europa? Pues la regulación, porque vemos mucho más compañía en Estados Unidos o en Singapur, 50% de la ciudad en Singapur hay coches autónomos que ya están por ahí, pues es la regulación, pero creo que Europa está trabajando en ello, y entonces yo, por mi visión, veo un futuro muy, muy cercano de coches autónomos y de robots autónomos aportando los paquetes. Y una vez que, por ejemplo, los centros de ciudades estén más cerrados o en corredor muy aparcados en autopista, empezar a ver ahí también un movimiento con pasajeros, y luego ya, cuando ya nadie usará su coche, estaremos en coches compartidos autónomos que te van a recoger y que será como un teléfono móvil, pagarás una cuota por mes y podrás ir a donde sea sin tener que preocuparte digamos, del mantenimiento de un coche. Por eso tenemos la visión muy parecida, que al final ahora un coche es mucho más cerca de un teléfono móvil y que estará conectado y se comportará mucho más como un vehículo dentro de una red que ahora una masa industrial. Yo creo que la gran pregunta para nosotros es quién van a ser los ganadores y los perdedores de esta carrera, porque está claro que el software del coche va a ser mucho más, digamos, importante que el hardware, que siempre el hardware había sido. Entonces la pregunta es cómo los OEM se pueden reinventar, qué va a ser el rol de los operadores y qué va a ser el rol de la infraestructura. Pero creo que el gran dilema es entre el software y el hardware. Muchísimas gracias, Yasmín. Quiero centrarme ahora en cada uno, en vuestro negocio. Vamos a empezar por Miguel Carsi. Has comentado un tema de la importancia de la H, como la humanidad de los coches, en este caso de la tecnología de los coches, y no hay nada más humano que la descarbonización de la tecnología, en este caso también de los coches, que es a lo que tenemos que caminar rápidamente, también por los objetivos que tenemos por la Unión Europea y que ocupa la agenda del sector y la preocupación de la gente. Y esto va de la mano también de la tecnología. Este camino se hace de la mano con los nuevos modelos que se presentan, en nuestro caso los modelos híbridos, en los que lleváis trabajando mucho tiempo y que ya estamos viendo que están funcionando en las calles para alcanzar ese futuro de ciudades sin CO2 que tantos problemas nos causan aquí en Madrid, por ejemplo. En el caso de Toyota, Miguel, ¿cómo ha ayudado la tecnología a desarrollar toda esta flota de vehículos que nos acercan más a esa descarbonización? Bueno, hace 30 años ya fue la cumbre del planeta de Río de Janeiro, y yo creo que aquello fue un punto de inflexión, ¿no?, entre o por lo menos nuestro punto de vista de fabricante, y se empezó a buscar soluciones alternativas para empezar a reducir las emisiones de efecto invernadero y también partículas NOx que ya se sabía que eran dañinas para las personas, ¿no? Entonces, nuestro recorrido empieza hace ya más de 30 años. El primer vehículo híbrido lo lanzamos hace 25 años y hemos ido pues, evolucionando, mejorando la tecnología con lo que había disponible. Pues realmente, a lo mejor dentro de 50 años hay un sistema de propulsión que a día de hoy no está inventado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a seguir evolucionando y va a seguir avanzando. El híbrido enchufable lo lanzamos hace 10 años, pues como los momentos que lanzas algo cuando no es el momento,
vendimos 200 coches. Entonces, bueno, pues no era el momento, ahora ya sí que es el momento, ya todo el mundo entiende que cuando enchufas un coche, aparte de reducir el consumo, reduces las emisiones, pues es un momento más propicio. El momento eléctrico pues también está despuntando y, por supuesto, nosotros pensamos en este ambiente multitecnológico que el hidrógeno va a tener un hueco no solo para el transporte pesado, donde seguro que es lo ideal, porque un camión o un autobús transportar el peso de las baterías pues al fin puede no hacer sentido, con lo cual el hidrógeno puede ser una buena solución y ya tenemos coches que están circulando con un depósito que se reposta en 3 minutos 1.200 kilómetros. Con lo cual, la electrificación nosotros la entendemos en su estado más amplio. Creemos que al final, también mirando a la naturaleza, los animales, cada uno, pues una especie en Europa se ha desarrollado de una manera distinta a la que ha hecho en África. Pues, ¿por qué no un cliente puede tener una necesidad diferente al que está en una ciudad, una megaciudad de 10 millones de habitantes o en una ciudad de menos de 30.000, ¿no? Entonces, hay que tener alternativas, hay que tener toda la tecnología que tengamos disponible para alcanzar esos objetivos de llegar al cero, que por supuesto, pues en el caso, por ejemplo, del hidrógeno con hidrógeno verde, que es lo que estamos trabajando, pues desde luego es cero e incluso negativo, ¿no? Porque el aire que coge el coche lo limpia y lo expulsa solo agua, con lo cual pues son vehículos que además contribuyen a regenerar y a limpiar el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos buscando tecnologías, seguimos apostando por todo lo que hay disponible y también hay que estar atento porque a lo mejor el año que viene se descubre la tecnología del futuro, con lo cual pues hay que estar siempre en vanguardia investigando y desarrollando para llegar a la solución perfecta. Con la tecnología que tenemos ahora, no pensemos en la de mañana, ¿cuándo veremos esa descarbonización total? Pongamos una fecha, más allá de las previsiones, de las agendas que tenemos. Bueno, yo creo que hay planes ya y sobre todo la regulación en Europa, que es la más exigente que hay en todo el planeta en estos momentos. Ya hemos visto que el Fit for 55 pues, es una exigencia, una vuelta de tuerca en el 2035 muy importante para las tecnologías actuales, ¿no? Entonces, bueno, distintos fabricantes están buscando distintas alternativas. Unos se están focalizando más en el vehículo eléctrico puro porque piensan que tiene más futuro. Otros estamos apostando por una multitecnología porque pensamos que todavía hay recorrido. Incluso nosotros estamos también trabajando en motores de explosión al que se inyecta hidrógeno. Bueno, pues eso es algo que a día de hoy no parecía factible, pero sin embargo, pues a precios del petróleo o con exigencias legales muy altas, pues hace que sea una tecnología viable y puedes escalarla y puedes venderla de una manera pública. Yo creo que estamos cambiando a una velocidad, los hechos externos también nos meten un poquito más de presión añadida, pero vamos, yo creo que en el 2035-40 pues veremos unos cambios muy importantes. Plausibles, en este caso. Pasamos a Alberto Granados, de Microsoft. Lo has comentado antes, el dato, es la era del dato. Dicen que la información es poder y el dato es más todavía. Y la digitalización de la tecnología es uno de los proveedores de datos más importantes que tenemos ahora mismo y en este caso Microsoft está trabajando en ese sector con la ayuda de la nube híbrida de la compañía. Desde vuestra posición, ¿podéis explicarnos cómo van a ayudar los datos? ¿Cómo hacemos útiles esos datos que ya tenemos? De hecho, tenemos cantidades inmensas de datos, pero que todavía no hay que buscarles esa salida, ese camino. Múltiples aspectos. El primero, si lo unes a sostenibilidad, es clave, porque nosotros ya hemos declarado y seguimos on track que en el 2030 seremos negativos como empresa de nube y en el 2050 habremos extraído de la atmósfera todo el CO2 que hemos generado desde la fecha de creación de la compañía en 1975. O sea, hemos sido yo diría, bastante agresivos en nuestras métricas, ¿no? Pero lo que nos está ayudando esa parte, que si queréis un poco la cocina interna nuestra, son los aprendizajes para poder ayudar a clientes. Es decir, oye, ¿cómo estás consiguiendo, por ejemplo, en todo el entorno de fabricación,
crear entornos de circularidad. O sea, cómo puedes aplicar el dato para que tu tier, no solo Scope 1 y 2, sino tu Scope 3, que es la parte más relevante, lo puedas integrar en cuadros de mando integrales, puedas incluso diseñar desde el principio el vehículo pensando en circularidad, qué grado de reciclaje vas a tener, etcétera, ¿no? Esa es una parte, si quieres, la parte de fabricación donde podríamos hablar de cómo puede estar ayudando Quantum, que hemos hecho un anuncio esta semana, incluso de cómo podemos optimizar aún más y minimizar el número de errores que genera, y eso en entornos de simulación, fabricación, optimización, incluso de rutas, puede ser impresionante lo que puede aportar, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante relacionado con el dato, que es la experiencia, y creo que tú lo has dicho al principio. Lo que va a diferenciar, pensamos también, a los fabricantes no es el hardware ya, ni siquiera es el software, es la experiencia del usuario. Es qué experiencia tengo cuando uso ese vehículo, o en un entorno de multimodalidad, qué experiencia he tenido en mi viaje. O sea, estaba trabajando en la oficina, estaba cogiendo una llamada para variar, por Teams en nuestro caso, me he subido en el coche y se acabó la llamada. O sea, y incluso en el camino pues he perdido cobertura y no he podido hablar, ¿no? Qué bueno hubiese sido que, bueno, cuando me subo en el coche, la experiencia es que ya el coche ha calculado y me está sugiriendo una trayectoria teniendo en cuenta, primero, eficiencias de emisiones, segundo, que no voy a perder cobertura porque me ve que estoy haciendo una llamada, automáticamente entro en el coche, tengo la experiencia de usuario dentro del vehículo, cuando me bajo del coche continúo con el móvil. Simple, pero no existe. Entonces, eso es una experiencia que para mí es agnóstica al hardware. Ni siquiera te diría es agnóstica al software. Yo creo que tiene que colaborar un montón de gente para que eso pase. O sea, yo creo que el secreto, y va a ser el factor diferencial de este mundo del dato, es cuán rápido somos capaces de crear ecosistemas diferenciadores. Es decir, y creo que el OEM puede ser un elemento clave. Es decir, si son capaces de crear alianzas, crear un ecosistema entero donde estás favoreciendo nuevas startups, nuevos entrantes, nuevos jugadores, todo tipo de partnership como el de Ferrovial, etcétera. Ese es un entorno ganador, ¿no? Tú lo has dicho, el dato está ahí, o sea, está ahí, de hecho, toda la telemetría del vehículo está ahí. O sea, más que nada es cómo somos capaces de utilizarlo para esa experiencia de usuario, ¿no? Nuevos datos o nuevos conceptos y nuevos problemas, en este caso la ciberseguridad. Ahora mismo es como nuestra obsesión, y no solo de las personas, sino también de las empresas que están usando esos datos y que se preguntan cómo enfrentarse y cómo abordar todo esto que ya es una realidad ahora mismo y que tiende a ser algo mucho más grande. ¿Qué le dirías a esta gente para solucionar, para prevenir incluso? Mira, hace ya tiempo que nosotros, y a mí me sorprendió mucho, hace bastantes años, nos homologamos TISAX por la VDA, que es la Federación Alemana de Automoción. Yo pensaba, pues si nos dedicamos al software, ¿no? ¿Qué hacemos homologándonos? Pero realmente precisamente por eso, tienes que tener la misma homologación que tiene que tener cualquier Tier 1 o Tier 2 de automoción, porque tienes un nivel de nivel crítico, digamos, enorme, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante en el diseño de todos esos servicios de nube, de software, de hardware, desde el punto de vista de ciberseguridad. Nosotros lo llamamos Zero Trust, que es concebir desde el principio ese código que muchas veces tiene cifrado ligado al hardware, como que pueda ser vulnerado por cualquier aspecto, ¿no? Cuando estamos pensando y colaborando, por ejemplo, con Ferrovial, donde estás pensando en autovías inteligentes y estás conectando ecosistemas, imaginémonos el Nueva York del 1900 y poco, donde tenías coches, los primeros, estos que soltaban ahí un ruido infernal, con caballos. Aquello era un zabatiesto, o sea, tenías todos uno que se atropellaba al otro, tal. Lo malo no va a ser cuando va a haber vehículos autónomos, lo malo va a ser la convivencia, ¿no? Y en ese sentido lo que vas a necesitar son entornos conectados, son autovías conectadas entre sí, vehículos, creo que ponías el ejemplo muy bueno de la ambulancia, o sea, ese tipo de escenarios es lo clave en ese momento, ¿no? Entonces, el core de la ciberseguridad, que ahora mismo cuando hay un problema de ciberseguridad nos miran a los que nos dedicamos a la nube, al software, todo el mundo lo va a tener que tener encima de la mesa desde el principio, ¿no? En ese sentido estamos trabajando muchísimo, por ejemplo, para securizar el edge, o sea, securizar los extremos. Cada uno de los componentes que pueda tener la más mínima lógica tiene que estar securizado en origen, ¿no? Es fundamental. ¿Podemos estar 100% seguros? ¿O es un utópico? Te puedo decir que podemos hacer 100% todo lo posible para estar seguros. Me encantaría poder decir que vamos a estar 100% seguros, ¿no? Bueno, desgraciadamente es un negocio muy lucrativo y cada vez mayor, ¿no? Y en estos entornos incluso aún más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reaccionar rápido, hay que trabajar y estar siempre on top, ¿no?
Óscar, has comentado antes que sois unos beginners en todo este mundo y, sin embargo, os habéis convertido en los protagonistas con el tema de despliegue de redes 5G, que son las esenciales para el vehículo conectado, el coche autónomo, en esa tecnificación del mundo de la automoción, que además debe ser sostenible y digitalizado. ¿Cómo vamos o cómo estamos incorporando el 5G a toda esta industria y qué trabajo queda por hacer en todo este proceso en el que comentáis que, bueno, estamos empezando, de hecho? Bueno, creo que vale la pena dedicar 3 minutos al 5G de forma más académica. ¿Qué es el 5G? Y luego vamos a automoción, ¿no? El 5G es una tecnología 3GPP, del estándar que nació en Europa del GSM, que mejora las prestaciones del 4G y las mejora notablemente. Hoy no hay prácticamente en Europa ninguna implementación 5G standalone, que se llama. Es decir, el core de la red y la radio 100% con esas especificaciones del 3GPP. En Europa, el nivel de consumo de móvil por parte de los usuarios pues está alrededor de los 10 gigas de media por mes. En geografías como Corea, Japón, Estados Unidos está prácticamente del orden 18-20 tráfico móvil por usuario. Con esto quiero decir que las redes 4G en Europa aún soportan mucho tráfico. Por tanto, la implementación del 5G está sucediendo, pero está sucediendo sobre todo en la parte radio. Las frecuencias 5G que ya se subastaron en la mayor parte de los países son frecuencias que van en 3 rangos: 700 MHz, que es frecuencia baja con coberturas de kilómetros, sobre todo pensadas para zonas rurales; frecuencias de 3,5 GHz, que esta es por definición del 5G, la que va a dar esos throughputs del gigabit por segundo, etcétera, que esta es la que se está desplegando en zona densa, en zona urbana; y frecuencias altas de banda milimétrica, 26 GHz, etcétera, que no están subastadas aún en todos los países. Entonces, dicho todo esto, el 5G, con esta concepción y en frecuencia 3,5, su cliente natural es la industria. Porque cualquiera de nosotros con un terminal, consumiendo una película de Netflix, con una red 4G, 5G, nadie va a percibir una diferencia en la latencia entre 1 milisegundo y 100 milisegundos. Nadie. Y teniendo en cuenta cómo funciona el streaming de contenidos, que hay buffering, etcétera, dejadme que diga la expresión, es como algo ridículo. Sí que es verdad que hay un esfuerzo inversor muy importante de todos los operadores precisamente para sentar las bases de este 5G futuro, pensando sobre todo en un uso masivo cuando haya lo que llamamos la killer application, un modelo de negocio. Esto no es nuevo en esta industria. La industria de las telecomunicaciones históricamente ha invertido para sentar las bases del futuro. El 3G se invirtió unas cantidades increíbles de inversión en tecnología, redes de ámbito nacional, perfectamente solapadas en cada país europeo, 3 y 4 en función de los operadores comerciales, a la espera de que gracias a esa conectividad surgieran nuevos modelos de negocio, nuevos dispositivos. Apareció y hubo antes una implementación 4G full en el mundo antes de que apareciera el iPhone 4G y el App Store. O sea que esta industria siente de alguna forma las bases, los foundations del futuro y toma un riesgo de inversión. Hoy lo que está pasando es que la red 4G aún tiene mucha capacidad y esta implementación va siendo más suave. ¿Por qué? Porque el gran driver será la industria. ¿Qué industrias? Potencialmente la industria de automoción y algunas otras. Por lo tanto, cuando pensamos en el despliegue 5G, vemos 3 o 4 frentes, waves diferentes. No añado a esto que estoy diciendo el contexto geopolítico. El contexto geopolítico, problemas de supply chain, problemas de chipset, veto a equipos radio chinos en algunos países en Europa, por lo tanto, replacement de toda la parte radio de equipos de redes nacionales. UK es un ejemplo clarísimo y esto ha forzado todos unos trabajos de adecuación de las redes muy importantes por un contexto que no es estrictamente de business model, de generación de ingreso. Pero ¿dónde va a empezar esto? Esto empezará, y está empezando, y es realidad, y también lo es en este país, y muy avanzado por parte de los 4 operadores en zona urbana, en zona densa, donde hay la mayor parte del potencial cliente, en industria, por lo tanto, un picking, una selección de entornos donde en industria hay unos casos de uso que sí empiezan a requerir esta latencia. Ahora, por ejemplo, algunos que les puedo mencionar como Cellnex, con Ferrovial. Ferrovial y Cellnex en UK, en una obra de Ferrovial, se va a montar una red 5G solo
para dar conectividad de altas prestaciones en el periodo de construcción de un túnel en Londres, para toda la maquinaria pesada y todo el riesgo que hay. Cellnex en Finlandia tiene redes 5G, movilidad, pasa que una movilidad industrial, pues en minas exteriores donde hay voladuras y los vehículos pesados no van tripulados por una persona, por un tema de riesgos, y están controlados remotamente con una red 5G. Estos son casos, pero fijaros qué diferencia hay entre un ámbito de cobertura nacional, la superficie de un territorio, con una selección de entornos industriales, un puerto, una mina, el grid de una utility. Son fracciones muy pequeñas de una red nacional. Siguiente potencial ámbito, y que está sucediendo de forma bastante armonizada en toda Europa. Los grandes corredores, tanto railways como corredores highways, es decir, autopistas. ¿Por qué? Y lo he comentado antes, porque es donde el escenario de vehículo autónomo conectado tiene unas mejores condiciones, un entorno acotado, muy regulado, muy bien establecido. Hay pocos elementos externos, por ejemplo, comparando cuando nos íbamos al centro de la ciudad, ¿no? El caso que seguramente veremos primero de forma masiva será un platooning de camiones en autopista por el tercer carril. En este caso parece como bastante obvio, ¿no? Saldrán de un centro logístico, por ejemplo, un puerto de Valencia o Barcelona, y se podrán plantar por la E90 pues, a Birmingham en 16 horas de forma continua. Una procesión de mercancías, voy a un tema de mercancías, en un entorno muy controlado, ¿no? Cuando de ahí nos vamos a otros entornos, pues todo es mucho más complejo. ¿Cuál es un siguiente hito? Potencialmente, pues establecer, digo laboratorios, contextos reales en los distintos escenarios, donde todos los agentes de la cadena de valor puedan validar estos modelos, desde el fabricante hasta las empresas de telecomunicaciones, toda la gestión del mobiliario urbano en entorno urbano, la propia movilidad y también, ¿por qué no?, el peatón. O sea, si ustedes cierran los ojos y se imaginan cómo puede ser una experiencia en un centro de una ciudad en 15, 20 años, pues la verdad es que viendo cómo está todo el mundo metaverso, etcétera, pues parece como una historia de ciencia ficción. Pero es muy probable que en un contexto de un cruce pues haya un videoservidor que analice en tiempo real el vídeo de lo que está sucediendo, te anticipe ese contenido, no sé con qué tipo de dispositivo, si integrado o no integrado, una pantalla, y que lance acciones y, por ejemplo, un mismo peatón pueda resincronizar una frecuencia semafórica. O una persona con limitaciones pueda pedir una petición de cruce y se recalcule el sistema para atender esa petición con unas ciertas prioridades. Todo esto está empezando a suceder, yo diría que tecnológicamente la tecnología existe. Una tecnología que exista no significa que se pueda exponer en calle tiene que ser robusta, contrastada, tiene que convivir, tiene que ser homologada, o sea que aquí hay un proceso. Sin lugar a dudas, la noticia que nos han comunicado esta mañana de las ayudas y la confirmación de que vaya a haber pues, el PERTE y toda la dinámica en el sector, pues tiene sentido que una parte de esos recursos vayan a experimentar todo eso, porque esto juega a favor realmente de que todos podamos aprender y ser pioneros. Aquí, cuando hablamos de tecnología, el gran riesgo que hay a nivel europeo, estoy con mentalidad europea, es que pasemos a ser los clientes de las tecnologías avanzadas que nos vendrán a vender americanos y chinos. Esta es la realidad. Es importante que a nivel europeo haya una voluntad firme de liderar. No podemos liderarlo todo, pero ahora estábamos la semana pasada en el Mobile World Congress y había una buena parte de un discurso 6G. En el Mobile World Congress nadie estaba hablando de 5G. Estaba hablando de 6G. Aquí estamos diciendo que las redes 4G aún soportan el tráfico y lo soportarán hasta que migremos definitivamente a standalone 5G. La industria tecnológica ha introducido el 6G. Desde una perspectiva financiera esto es inviable. Hago una inversión en un activo, tengo que amortizarlo cada vez en menor tiempo y las prestaciones de esa tecnología se multiplican por 1000. Si ustedes hubieran descargado una película, 2 horas de película en una tecnología 2G versus hoy 5G, tardabas un día, 24 horas, a un bitrate de kilobits, a 1 gigabit por segundo, una diferencia unas 20.000 veces más rápida una red 2G a una 5G. 20.000 veces más rápida. Precio del mega en 2G, un 80% más caro que los contratos de tarifa plana de cualquier contrato estándar europeo 5G. ¿Qué industria ha entregado en su servicio una mejora de prestaciones de 20.000 veces el performance del servicio
a una reducción del precio a una veinteava parte, perdón, a un 20% del precio del mismo periodo. No hay ninguna. No hay ninguna. Y esto es debido a la ley de Moore y toda una literatura que conocemos. Este discurso en el sector de la automoción significaría que hoy pues, un coche igual costaría 2 euros, podrías hacer 300.000 kilómetros con 1 litro de gasolina. Estoy haciendo una parodia y siento, pero un poco para que entiendan la reflexión en el mundo tecnológico. Entonces, lo que es evidente es que hay una oportunidad de diferenciación, hablo a nivel europeo y posteriormente internacional, en el hecho de que una industria, y potencialmente podría ser esta que está hoy reunida aquí, realmente de una forma colaborativa genere en este país y con estos agentes un modelo que prescriba. Y no sé cuál es este modelo. No sé si es el de movilidad urbana, no sé si es el de entrega de mercancías, no sé si es el de platooning en autopistas o es el de regulación. Pero ahí hay una oportunidad, sin lugar a dudas. Hoy, en la comida donde estábamos, repito, nosotros no somos de este sector, por tanto hemos venido a aprender y hemos aprendido, pero se hablaban de muchas referencias y solo escuchaba, oye, hay la ciudad americana que por la noche puedes pedir un taxi que te viene autónomo, la ciudad americano-asiática que ha hecho una regulación más rápida y que ya están... Oye, nadie ha hablado de una ciudad europea y mucho menos española. Entonces, este seguramente es un espacio de oportunidad. Te me has adelantado con el 6G, porque de hecho en el mobile, yo estando allí, la FCC tuvo el acierto de decir que abandonásemos el 5G, que ya directamente vamos al 6G, lo cual es un problema para la industria, pero además de esa sombra que nos persigue con el 6G, los obstáculos que tenemos delante en el caso de redes y cómo aceleramos todo este proceso, porque hablar de la regulación está muy bien, pero bueno, ellos van por su ritmo, ¿cómo lo hacemos desde el otro lado? A ver, a mí me gusta pensar, quizás es una opinión más personal, ¿no? Pero me gusta, bueno, hay un elemento que es evidente, que haya cierta armonización de toda la política regulatoria, como mínimo a nivel europeo. Una armonización que no se fragmente por países, territorios, ciudades. Esto parece que debería ser una condición sí o sí necesaria, o sea, indispensable. O sea, a partir de ahí difícilmente escalar con modelos replicables, ganar escala en mercados, etcétera. Esta es una. Segunda, y creo que este foro puede ser un buen ejemplo, transversalidad en la cadena de valor. Tú también lo comentabas. Claramente el mundo ha dejado de ser vertical y es infinitamente más transversal, por lo tanto colaboraciones incluso entre competidores para tener un vector neto de avance en un tema que realmente pueda ser beneficiario toda una sociedad en definitiva. Yo creo que estas son condiciones importantes y luego, sin lugar a dudas, como pasa siempre, liderazgos, porque este tipo de iniciativas a nivel nacional pues requieren del liderazgo político, liderazgo de la industria, liderazgo del modelo, liderazgo, por lo tanto, de que haya un conjunto de fuerzas que la resultante sea positiva y de avance. A partir de ahí, si estos condicionantes se cumplen, pues es mucho más metodología de, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuándo? ¿Con qué plan? Y, lógicamente, inversión. Y ahí los NextGen pueden ayudar a contribuir en esa inversión. Los NextGens no resolverán este problema, pero pueden ayudar especialmente en ámbitos donde el riesgo financiero sea mayor, o porque hay un fallo de mercado y por tanto no hay demanda, o bien porque hay un riesgo de adopción tecnológico. Pero yo creo sobre todo que todo esto es un elemento de mindset, de cultura, modelos colaborativos, transversalización y menos verticalización y ser... Y lo siento porque he repetido este concepto hablando antes del vehículo, pero ser un nodo de una red. Y yo contribuyo y recibo. Y estos son modelos que están funcionando. Este país tiene industrias muy consolidadas, muy fuertes. Esta es una, turismo podría ser otra, el mundo clínico y de salud podría ser otro desde el punto de vista estrictamente de la práctica clínica o la gestión hospitalaria, pero sí que hay una serie de servicios e industrias donde somos un referente. Hay que aprovecharles para ser un pionero ante este nuevo cambio que supone toda esta transformación digital. En el caso de Andrés, en Ferrovial, ahora no se me olvida el nombre, Ferrovial lleva trabajando muchos años en infraestructura, pero también en inclusión de la tecnología y la digitalización de la infraestructura como una forma para crear esas redes del presente y del futuro.
pero como has comentado, nos movemos prácticamente igual que hace 10 años, lo cual es una paradoja cuando estamos hablando casi de movilidad autónoma. ¿Cómo trabajáis esa unión de tecnología e infraestructura para mejorar esas redes y que no nos sigamos moviendo como hace 10 años? Bueno, fundamentalmente lo hacemos con socios. O sea, yo creo que esa transversalidad que has comentado para nosotros es crítica porque no somos una empresa de tecnología. Y yo diría que hasta hace poco tiempo pensábamos que la tecnología tampoco tenía mucho que ver con la infraestructura, porque al final pues, es una empresa de camineros, de hormigón y no una empresa de tecnología. Sin embargo, eso ya ha cambiado en la casa y sí que vemos que la tecnología va a tener un impacto muy importante incluso en nuestro modelo de negocio, ¿vale? a futuro. Y para poder estar al día, ya nos has comentado lo rápido que va todo, obviamente o lo hacemos con socios o es imposible, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Desarrollando proyectos conjuntos, lo cual no es fácil y yo diría que en España es complicado. O sea, yo creo que nos cuesta hacer asociaciones, nos cuesta negociar este tipo de acuerdos. Yo creo que es una capacidad que tenemos que desarrollar mejor como sociedad, en mi opinión. Pero desde Ferrovial pues estamos apostando mucho por eso, ¿no? Porque si no, pues hoy no, pero en 5 años estamos muertos. Os cuesta hacer negociaciones, pero encontráis la gente para hacerlas. O sea, es el proceso. Sí. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una serie de cambios en la compañía y estamos atrayendo talento que antes no era el talento obvio para una empresa como la nuestra, ¿no? Donde pues, tenías buenos ingenieros, ingenieros de caminos, tenías buenos financieros. Y ahora pues estamos incorporando muchos perfiles tecnológicos, ¿no? Algunos de ellos yo creo que les tenemos que encontrar todavía el contenido, pero llegará, ¿no? Y que yo creo que en el mercado pues se empieza a ver a Ferrovial como una empresa diferente, ¿no? Porque este tipo de talentos es complicado de atraer. O sea, no es, yo creo que igual entre Microsoft y nosotros pues se van con ellos, ¿no? Pero les tenemos que ofrecer, bueno, al final es explicarle cuál es el reto, cuál es nuestra visión. Y que nos ayuden, ¿no? a alcanzar esa visión. Entonces, bueno, yo soy optimista, pero creo que es un trabajo, sí, complicado. Ferrovial está entrando en esa guerra del talento que estamos hablando últimamente los medios. ¿Qué avances necesitáis que ocurran en España a nivel de regulación, innovación, tecnología, para que todo esto vaya de la mano y que progrese juntas? Yo creo que si miras como por niveles, por un lado la demanda, yo me refiero al principio cómo se mueve la gente, ¿no? Quizás no me centro tanto en la tecnología como, bueno, al final qué impacto tiene en cómo se mueve la gente. Luego ya la gente nos está diciendo cómo se quiere mover, de forma más individual, más bajo demanda, más eficiente desde un punto de vista de coste, con el tema de los modelos compartidos, ¿no? Nosotros tenemos un negocio con Renault que se llama City, aquí en Madrid, en París y en Lyon, y bueno, pues tiene mucha demanda. Solo City en Madrid tiene 400.000 usuarios registrados, que es una barbaridad, 400.000. Entonces la gente ya empieza a decirnos lo que quiere, ¿vale? Luego las empresas empresas como Ferrovial, intentando pues responder a esa demanda. Y ahí yo creo que la industria está en un momento muy incipiente donde, por un lado, hay mucha tecnología, pero no hay tantos estándares tecnológicos. Y, por otro lado, los modelos de negocio no están claros. Pongo un ejemplo de un concepto muy manido que es el de Mobility as a Service, ¿no? Las famosas plataformas. Pues estas plataformas, para integrar operadores, es una plataforma donde tú básicamente reservas un viaje y eres capaz de pagarlo y tal, todo con el móvil, ¿no? Pues solo la integración de operadores, pues un operador de taxi, un operador de car sharing, un transporte público, solo la integración en sí es un dolor de muelas, porque cada operador tiene su propia plataforma. Los más, entre comillas, operadores más modernos, pues es más fácil, pero los transportes públicos de toda la vida, pues es complicado, ¿no? Entonces ahí pues faltan estándares. Y luego, a nivel de modelo de negocio, tampoco hay un modelo de negocio que sea el dominante o que sea el que tiene sentido. Estas plataformas deberían ser públicas o deberían ser privadas o mixtas. Y eso hace pues, que al final
bueno, pues estemos en muchos de estos modelos de negocio, pues estamos en modo prueba y error, ¿vale? Yo creo que hace falta un poco de tiempo para que algunos de esos pruebas funcionen y esos errores pues los dejemos atrás, ¿no? O sea, que es cuestión de tiempo también todo esto. Y finalmente, y yo creo que Yasmín, tú lo has dicho al principio, es el tema de la regulación. La regulación para ordenar lo que hay, pero también para indicar hacia dónde hay que ir, ¿no? Y no es fácil porque la movilidad tiene una cosa, es la movilidad urbana, donde al final los problemas pues son locales. Yo creo que tú lo has comentado al principio que no es lo mismo una gran ciudad que una pequeña ciudad. ¿Y cómo regulas eso? Pues que en cada sitio es diferente. Por otro lado, también hacen falta regulaciones nacionales o supranacionales para empujar algunas de estas tecnologías, porque es que esto es un tema de escala, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen una labor difícil los reguladores. Creo que además es un tema muy complejo, en el que espero que estén bien asesorados, porque es que es muy complejo. Y al final las decisiones que se tomen a nivel legislativo pues pueden tener impactos. En el corto plazo igual no lo ves, pero en 10 años sí que puedes ver que Europa se ha quedado atrás por las decisiones que se tomaron hoy, ¿no? Igual por cambios legislativos que no se tomaron o que se tomaron en la dirección incorrecta. Entonces, bueno, yo creo que es un elemento que ahora mismo es crítico para que todo esto suceda, que la regulación acompañe y lidere. Una pregunta breve. Has comentado que hace falta tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y si tenemos tanto tiempo? Bueno, el tiempo es corto, pero vamos que, pues no sé, en algunos de estos modelos de negocio, el MaaS, Mobility as a Service, pues se creó el concepto como en 2016, ya estamos en 2022 y, bueno, pues empieza a haber consolidación en el sector, empiezan a aparecer algunos modelos de negocio, pues igual en 2 o 3 años. O sea, no es una cuestión de 20 años, ni mucho menos, ¿no? Pero que hace falta un poquito de tiempo. Y los vehículos autónomos, pues como ha dicho Yasmín, en algunos casos será más rápido el tema de cargo, en otros casos será más lento, dependerá de cómo acompañe la tecnología, dependerá de cómo acompañe la regulación, dependerá de si el usuario lo acepta o no, ¿vale? Está por ver qué piensa una persona si se monta en un vehículo autónomo a 140 por hora y un metro por delante otro a 140, ¿vale? A un camión que va vacío le da igual, pero no lo sé, igual a mis hijos les dará igual. Yo la primera vez que me monte, la verdad que... Entonces, bueno, también tiene que haber una aceptación, obviamente, de todo esto, ¿no? Bueno. Veremos. Sí. Da mucha impresión, lo de montarse en un coche sí, que se mueve sí. solo. Os lo puedo asegurar. Yasmín, Gogo... Pues yo me he montado en coches autónomos, es casi aburrido, porque van No hay nadie más que quiera lento, no tengas el thrill que te esperes tener, porque es súper, van como un conductor muy seguro. Lo he hecho en Silicon Valley, etcétera, y nada, y de hecho hay muchos despliegues de coches autónomos en residencia de ancianos en Estados Unidos. Y te digo que los ancianos se montan felices. Entonces yo creo que la accessibility no es el problema es asegurar que la tecnología funcione, porque lo que pedimos a la tecnología autónoma es muchísimo más, como lo pedías a Microsoft, 100% seguro cybersecurity, pues a la coche autónomo le pides 100% de mucho menos accidentes que un coche normal. Entonces, claro, eso es un poco más el reto. Probablemente en la comunidad de ancianos vayan más rápido andando que en coche. Esto es real, o sea, no es broma. En el caso de Yasmín, habéis creado algo de lo que yo escribí hace unos años como algo que pasaría y ahora es real. Ahora podemos ver unos pequeños robots autónomos que reparten en las ciudades y hemos pasado de la ficción a la realidad. De hecho, la realidad ha superado a la ficción. ¿Qué ventajas tiene toda esta industria y también oportunidades? Lo has comentado un poco al principio, especialmente en el sector delivery, pero ¿qué mundo se nos abre en este nuevo sector? Bueno, yo creo que la ha comentado también. También siguiendo los dos ejes pasajeros y mercancía. Al final, como decía Andrés, estás recuperando tu tiempo, ¿no? Estar en un coche sin tener que conducir significa que recuperas tiempo para poder hacer lo que tú quieres. Y a nivel económico también, si estás trabajando, consumiendo, pues eso cambia. A nivel también, digamos, de sustainability,
yo no creo en un mundo donde cada persona tendrá su coche autónomo personal, porque el coste de un coche autónomo está por encima de, a día de hoy, 150.000, 250.000, y no tiene ningún sentido, además, a nivel casos de uso. Entonces, serán coches compartidos. Si hoy la utilización media de un coche, una persona, es 1.2, solo poniéndole a 2 personas por coche, ya quitas el tema de tráfico. Obviamente, cada coche menos es menos polución. Esperemos que sean todos eléctricos Biden, pero solo reducir el número de coches en las carreteras. Y también todo el tema de, al final, si el tiempo de trayecto no es un peso, pues puedes vivir más afuera. Cambia también el real estate, la urbanización de las ciudades. Entonces, yo creo que a nivel, bueno, de sustainability, de conveniencias, y también a nivel económico, pues poder al final crear un servicio mucho más eficiente y rentable de lo que hay ahora. Al final me gusta el positivismo de decir que Mobility as a Service is going to be rentable en 3 años, pero si coges cada servicio de movilidad a día de hoy no es rentable, entonces no es por agregarlos que se vuelven rentables, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque al final, pues hasta que haya un conductor, 70-80% del caso es que el coste es el conductor, y a día de hoy la movilidad es un sector que al final es subvencionado por el Estado, entonces es muy difícil competir siendo una empresa privada, y lo vemos al final. Uber, el día que tiene que pagar los choferes un precio normal, está en quiebra. Glovo, un día que tiene que pagar los riders, es que no hay, al final son industrias que se volverían consolidadas, y como al final un Uber at scale es una compañía de taxi grande. Pero bueno, no sé si era la pregunta. Es el gran debate del sector, además. Se ha comentado de qué será primero, las grandes ciudades, las pequeñas urbes. Sí. Parece que cuando hablamos de tecnología nos centramos en un Madrid, un Barcelona, un Valencia, un Sevilla, esos grandes núcleos urbanos, pero no tenemos que olvidarnos también de esas otras ciudades pequeñas. ¿Cómo será la expansión de todo esto? ¿Será una forma unificada? Empezaremos por unos sitios grandes por el tema de la rentabilidad, lo que comentabas. ¿Y cómo se va a popularizar todo este uso? ¿Querrá la gente usar ese vehículo autónomo? Bueno, al final yo creo que ahí es importante el tema de regulación, porque si se regula, por ejemplo, para hacer una comparación un poco cliché, pero como un operador de telecom le dirá, tú estás una de las flotas que pueden operar en España, pero tendrás que ir en zona blanca, como tienen que ir los operadores, porque ahí sé que no vas a hacer dinero, pero harás dinero en las zonas más urbanas, etcétera, y ahí tiene sentido. Pero si seguimos regulando la movilidad a nivel ciudad, entonces pasará, como pasa con muchos casos de movilidad, los operadores irán donde al final los economics tienen sentido. Y puede ser no solo el tema ciudades grandes versus ciudades pequeñas, es dentro de una misma ciudad qué zonas vas a cubrir con tus flotas y qué zonas vas a dejar sin flotas. Entonces, yo por mí creo que es un servicio de movilidad, es universal, pero tienen que hacer que los economics funcionen para todo el mundo. Entonces es dar zonas que no son rentables a coste de zonas rentables y hacer unos packs, porque al final las zonas rurales también necesitan muchísimo este servicio, especialmente porque la densidad de tráfico muchas veces hace que no tiene sentido tener líneas de autobús, etcétera, y entonces no tienen muchas opciones. El día que puedes poner un coche compartido autónomo, que es mucho más económico, pues ahí tiene sentido tener ese servicio y ayudar a la gente a no tener que usar su coche. Entonces, pero bueno, ¿dónde va a empezar? Yo creo que empezará en ciudades más grandes, donde al final puedes demostrar también con densidad el caso de uso de compartir el coche. Una última pregunta para ti, Yasmín. ¿Qué impactos positivos y negativos va a tener toda esta movilidad? A nivel regulación, desde luego, a nivel delivery, ahí lo has comentado, has dejado caer el debate de los riders, pero bueno, a nivel general. Bueno, yo creo que al final todo depende de cómo está hecho. Si al final está hecho de forma caótica, como hemos visto en el caso de los scooters al principio, puede ser un total caos, porque si dejas cada uno tener un coche autónomo con cualquier caso de uso de recoger, pues al final crea más colapso, pero yo creo que eso no va a ser, porque al final el coche autónomo
tiene tanto tema de cybersecurity, temas de, al final, también es un vehículo, no es un patinete que puede cerrar los ojos, etcétera, va a ser regulado de una forma que al final la idea es aliviar el tráfico, es hacer que tú mañana no vas a tener que pensar, necesito tener este coche, aparcarlo, ir ahí, ir allá, tendrás solo, me voy ahí, me voy allá, y lo vemos, yo creo que unas cosas que va a ayudar mucho a este círculo virtuoso es que igual hay gente que aquí no son felices con eso, pero en París, por ejemplo, en 2024 ya los 4 primeros arrondissements son sin coche, digamos, personal. Le hemos visto en Madrid, ha sido más o menos bien hecho, pero el futuro de las ciudades no es de tener miles de coches que pasan porque no tiene ningún sentido. Le hemos visto 95% del tiempo el coche está aparcado, está con una persona dentro y estamos todos ahí parados. Entonces hay un momento donde nos estamos mirando y vemos que es una locura. Entonces yo creo que claramente pues no tener tráfico, no tener polución, tener tiempo back, dar la ciudad de vuelta al final a la gente, que ahora las ciudades, si miras solo las mapas de parking, aparcamiento y coche, es que las ciudades se habían vuelto a los conductores de coche. Muchas gracias, Yasmín. Tenemos unos minutos para una pregunta para todos, desde vuestro punto de vista cada uno. Voy a empezar por Yasmín para hacer el inverso. En esta pregunta global, hemos hablado de tecnología, descarbonización, mucha regulación, que al final engloba todo. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las fases o las pautas que hay que llevar a cabo, en orden, para que la movilidad sea digital, eficiente, descarbonizada, para alcanzar ese objetivo que tenemos, esa receta mágica? A ver, he pillado a Yasmín, no le he dado tiempo a pensar. No, a ver, nadie tiene la bola de cristal extra, pero lo que está claro es que hay que tener un marco regulatorio para poder. Al final hay muchos actores ahora que están intentando entender por dónde pueden entrar, por dónde se pueden transformar y no está muy claro si tiene sentido intentar hacer operador de flotas autónomo a escala o si vas a tener que ir ciudad por ciudad o si al final la tecnología del coche autónomo tiene que ser europea como con el estándar GSM o si cualquier operador del mundo va a poder operar. Entonces yo creo que hay que poner un marco que pone un poco las reglas del juego. Luego, segundo, al final como la movilidad lo hemos visto, se ha transformado de un sector que era bastante controlado y creado por la industria automóvil, se está transformando de repente en un value chain donde la industria automóvil sigue existiendo, pero hay muchísimos más actores. Al final, cuando estamos intentando hablar de este tema del futuro de la movilidad, es que no hay un ministerio que tiene, pues, las redes de telecom es uno, la circulación es otro, la economía es, etc. Entonces, claro, al final es un poco lo que decía Andrés de consorcio, ¿no? Al final yo creo que otro paso es poner todas las diferentes cabezas de este nuevo, digamos, mundo para crear una industria y un sector que es nuevo y que no existía. Entonces pasa por primero la regulación, segundo el consorcio, y luego yo creo que es por lanzar cosas, ¿no? Al final estamos siempre con la idea que hay que hacer todo de forma cautiva, a priori, pero al final vemos que el mundo está avanzando muy rápido fuera de Europa y somos desde años los líderes de la movilidad en el mundo. Las empresas más grandes de movilidad son europeas y estamos a punto de potencialmente perder este liderazgo por al final estar demasiado cauto o no invertir demasiado. Y eso igual es otro punto que es, al final siempre es el mismo, pero la inversión al final en este sector es clave porque vemos que yo conozco más la movilidad autónoma, pero en Europa son 2-3 billones de inversión, en Estados Unidos solo son 70 billones, en Asia 40 billones. Entonces, claro, es difícil luego competir contra un monstruo que están poniendo una vez que Google, Waymo, ha decidido que el software autónomo sea no sé quién en Europa puede competir y al final si el software en la value chain del nuevo mundo es 70% del valor, pues ya 70% del mercado se ha ido. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante conseguir que haya más inversión también. Entonces, al final es regulación, colaboración e inversión. Regulación es la palabra. Bueno, es la palabra para todo en este caso. Andrés, ¿vosotros qué receta tenéis para todo esto?
Bueno, yo más que de hablar de fases, que me parece complicado, hablaría de condiciones necesarias, no sé si suficientes. Y la primera es lo que estaba diciendo Yasmín. Al final, la movilidad tiene un objetivo social muy importante y luego, además, genera muchas externalidades. Hay que decir que mi movilidad afecta a los demás, ¿no? Y precisamente por eso creo que tiene que ser una industria en la que los poderes públicos le prestan especial atención, ¿vale? Y no soy especialmente intervencionista, ni mucho menos, pero creo que sí, porque además luego tiene impacto que se acaban viendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa cómo son las ciudades en Estados Unidos, son así por el coche. Si el coche hubiese sido distinto o si se hubiese adoptado otro tipo de transporte, de medio de transporte, quizá habrían sido diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los poderes públicos estén y que el mercado no, digamos, se autogestione, porque creo que no sería el resultado bueno para todos. Y luego lo que comenté antes, yo creo que de todas estas tecnologías, todos los que desarrollan tecnología, pues habrá que ir filtrando y que empiece a haber pues estándares tecnológicos que acaben siendo aceptados y que empiece a haber modelos de negocio que sean rentables para ver hacia dónde va la cosa, ¿no? Es verdad que, tú lo has dicho, muchos operadores de la nueva movilidad pierden dinero, bueno, eso... Bueno, pero la movilidad pública también. Bueno, sí, Es es totalmente subvencionada, obviamente. dinero. Sí. Pero está subvencionada porque cumple un objetivo social. Sí. Efectivamente, el billete de autobús no refleja ni mucho menos el coste de operar, ¿no? Pero creo que esos modelos de negocio, pues al final tendremos que ir viendo cuáles son los que tienen sentido, cuáles son los que no, y ahí se empezará a ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? El otro día estaba reflexionando sobre los puntos de recarga, ¿no? La recarga eléctrica, ¿no? O sea, ¿qué modelo de negocio? Todo el mundo dice, hacen falta puntos de recarga. Bueno, pero ¿y cómo los ponemos? O sea, ¿quién los paga? ¿Se subvencionan o no se subvencionan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Hacemos concesiones para que las que en teoría áreas que generan dinero subvencionen las otras? O sea, no está nada claro, ¿eh? Pero ni aquí, la reflexión la hacemos más en Estados Unidos y tampoco está claro, ¿no? La necesidad está ahí, pero te digo, las condiciones creo que sé cuáles son, cómo van una detrás de otra, pues no te sé decir. Bueno, sería muy presuntuoso por mi parte. Óscar. Pues la verdad no... Saquemos la bola del futuro. Tengo reflexiones, pero no tengo respuesta. Es decir, hay contextos sociales, otras culturas, donde si se crea un condicionante, oye, ¿cuál es el marco? Que haya un marco, que haya talento, que haya conocimiento y que haya inversión. Estos 4 elementos hacen que en muchas ocasiones, por generación espontánea, pasen cosas. Y un buen ejemplo puede ser una cultura como la israelí o la americana y algunos foros asiáticos. Yo creo que la europea no funciona así. O sea que yo diría que una buena fase es, una buena reflexión para empezar es entender cuál es la photo finish de todo esto, cuáles son todos los agentes implicados y tener cierta hoja de ruta estructurada. Y vuelvo a la historia que decía antes, liderazgo y dejadme que lo diga así, no querer disparar a todo. Te vas a diferenciar si te concentras. Y no sé si la concentración es un problema de movilidad urbana, si es un problema de transporte ferroviario, si es un problema de movimiento regular en las zonas menos densas, pero seguramente hay una oportunidad en alguno de estos, no en todos. Y repito, yo creo que es calibrar qué activos, pros y cons, dónde puedo jugar más fuerte y por nuestra cultura compartir, evangelizar, convencer y empezar a avanzar. No es una cultura que funcione por generación espontánea. Es una oportunidad para diferenciarse, quizá. Claramente. Hemos tendido a copiar lo que existe en Silicon Valley o en Israel. ¿A quién no le gustaría que cuando se habla de un modelo de movilidad se hable de una ciudad española? Oye, ¿cómo convivió una regulación con la entrega de mercancías, con el cierre peatonal de un centro urbano, con un tiempo de commuting óptimo y con un modelo de servicio público de transporte? ¡Wow! Ya está, ya lo tenemos. Entonces, hay que poner foco, no sé si es este o es otro, cómo moverse pues en distancias largas, en la costa, en verano. Digo, para provocar otro escenario, ¿no? Pero creo que hay que centrarse
y ver dónde tienes más cartas a favor de ganar esa partida. Y crear un modelo y, como he dicho antes, luego promoverlo, escalar y que sea un modelo de movilidad que nació pues, gracias a agentes como los que estáis hoy aquí. En el caso de Microsoft, Andrés, ¿qué receta? Es difícil tener la respuesta. Estoy de acuerdo en que no hay. Si ya te hago la secuencia, te hago un doctorado. No, la secuencia no la tengo. Lo que sí te puedo decir es elementos o ideas que estoy de acuerdo con regulación. Creo que la regulación debe ser lo suficientemente rígida para favorecer y estimular la innovación, no demasiado. Lo bonito de este entorno en el que nos encontramos es que las barreras de entrada se bajan para una nueva cadena de valor, para nuevos entrantes, nuevas startups, unicornios, etcétera, gente que innova y eso es buenísimo. Yo creo que quizá hemos vivido eso. Yo llevo en la compañía en Microsoft 26 años ya y he vivido una transformación en la cual hemos aprendido mucho de colaborar y de competir. Y ese es el modelo en el que yo creo el modelo de la movilidad va a tener que pasar por ahí. O sea, muchos de los OEM tienen que aprender a competir, a innovar, a abrir mercados, a entender, oye, pues el próximo modelo me lo voy a descargar de GitHub, quizá, ¿no? Y este es el modelo del nuevo, la nueva pieza del automóvil, un nuevo componente, telemetría dentro del automóvil, etcétera. O sea, hablamos de un modelo de software libre y de colaboración. Yo creo que los skills van a ser tan críticos como las materias primas, tan críticos. Es decir, los skills digitales, lo decías antes, ¿no? Lo que más cuesta es encontrar gente. Nosotros estamos ahora mismo viendo que los proyectos de digitalización en general, el 46% no tienen la gente que necesitamos, ¿no? Entonces, eso es un elemento donde tiene que haber una inversión importante en formar, capacitar, actualizar universidades, formación profesional, para pensar en que todos nos transformamos en una empresa, en empresas de nube, de software, de digitalización, de inteligencia artificial y una consideración también a nivel de propiedad intelectual. O sea, yo creo que es clave que la diferenciación se produzca porque tú eres la mejor empresa de movilidad por tu algoritmo y por la privacidad y la dignidad que tienes sobre el dato. Ya no es por el hardware o ya no es porque el coche es bonito o no, es porque el servicio que tú das es único, ¿no? Y para eso hace falta también cambios de mentalidad, es decir, y nuevos skills dentro de las compañías, ¿no? Quiero que me profundices un poco en el tema del talento, que lo hemos comentado antes. ¿Cómo solucionamos esto que tenemos con el talento y más aquí en España, donde ahora mismo nos están viniendo? Yo creo que tenemos que remar todos. O sea, sí. Es sorprendente. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que España es el cuarto país a nivel europeo en gente certificada en nube. Lo repito, el cuarto. Creo que es impresionante. Porque tienes Alemania, tienes a Francia, tienes UK y luego España. Con lo cual no estamos tan mal, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues eso, lo que decía antes, la mitad de los proyectos no tienen gente. Es decir, la demanda es brutal. Entonces, pasa desde colaboración con las administraciones públicas, que empujemos todos. O sea, nosotros estamos lanzando temas con LinkedIn, con empresas como Adecco, Manpower u otras muchas, pues crear funnels de generación de talento que mañana ojalá vayan a Toyota, vayan a Celnex, vayan a Ferrovial, porque al final el interés es que esas son las compañías que van a empujar. O sea, nosotros podemos innovar como Microsoft, pero realmente la innovación viene por la industria. Entonces, en la mayoría de los casos, los que tienen esa idea brillante de pensar cómo la movilidad se va a aplicar en una Smart City o cómo lo vas a hacer de una manera, viene por la industria. Esos problemas nosotros no nos lo encontramos. Nuestro objetivo es capacitar a esas empresas para que lo puedan hacer, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, hay una oportunidad y un reto enorme, ¿no? Yo creo que también es precioso pensar cómo podemos generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Con LinkedIn hicimos un estudio donde decíamos en los próximos 5 años vamos a generar cerca de 2 millones de puestos de trabajo en España ligados a la digitalización, empresas de automoción, de todo tipo, fabricación, etcétera, ¿no? Yo creo que al final contrataréis las empresas, como te digo, más data scientists que ingenieros, ¿no? O gente que sea capaz de programar y pensar en algoritmos, no solo ingenieros de fabricación en el modelo más tradicional, ¿no? O trabajos que todavía no existen. O trabajos que aún no existen, efectivamente. Es el siguiente nivel. No quiero ni pensar cómo un abogado del futuro puede pensar en temas o una empresa de seguros, seguro Inchausti nos ha ilustrado muchísimo, ¿no? Cómo pensar en nuevos modelos de negocio que son probablemente trabajos que ahora mismo no existen, ¿no? Miguel, el último, bueno, pero no por ello menos importante. No. Bueno, yo de las etapas y volviendo un poco al inicio de las 4 letras, ¿no? Yo creo que el sector de automoción, movilidad, está ya bastante regulado. O
O sea, tenemos mucha regulación. ¿Demasiada? No demasiada, la verdad es que y nos ayuda a veces a mover cosas que a lo mejor pues, no se estaban moviendo, ¿no? Como decíamos, la conectividad, pues hay una regulación que te dice cómo hay que conectar el coche a los sistemas básicos de emergencias, ¿no? Y luego ya cada fabricante ha pensado en, oye, pues puedo dar este servicio adicional, puedo dar este otro servicio o puedo hacer que muevas el coche con el móvil. Eso ya lo tenemos, la conectividad ya nos lo ha dado. El autónomo, pues ya hemos visto, sí, hay regulación, lo que pasa es que a lo mejor en Europa no tenemos la regulación que tienen otros mercados, pues porque no se permite la conducción autónoma, ¿no? Sí, pero es que no hay regulación, entonces no se puede meter coche. Falta, pero vamos, ya en Alemania ya hay zonas donde se puede utilizar. Yo puedo soltar el volante de mi coche 15 segundos hasta que me dice, oye, cógelo, que esto no es seguro lo que estás haciendo. Vale, entonces igual para también la gente hay 5 niveles de autonomía y de 1 a 3 para mí no es autonomía porque necesitas un conductor. Entonces es conducción asistida, eso sí. Pero nivel 4 y 5, que es cuando no hay chofer dentro del coche, no hay regulación. Sí. Yo pensaba, si piensas en automóvil, la casuística es tan variada que a lo mejor no es la primera en ser autónoma, ¿no? Un avión es un entorno muchísimo más controlado que un coche y, sin embargo, lleva 2 pilotos. Es decir, y como decías tú antes, yo no me monto en un avión que no vayan pilotos. A lo mejor mis hijos pues lo ven más normal o mis nietos ya lo ven súper normal, pero yo a día de hoy creo que tenemos que ir adaptándonos y eso es a lo mejor la parte de la H que es la importante, ¿no? Hay que escuchar al cliente y va a haber clientes que necesiten, y hemos tenido un ejemplo hace pocos meses, ¿no? Con Carlos San Juan, creo que se llama este señor, que se ha puesto en contra de una industria entera diciendo que no quiero más tecnología, que lo que quiero es que me hable una persona y me explique lo que tengo que hacer, ¿no? A veces, cuando pensamos en entornos de nuestros negocios, vemos que todo tiene que ser súper tecnológico, pero es que hay un cliente ahí que a lo mejor en algún sitio dice, oye, que yo estoy contento con mi coche o como estaba contento con mis caballos antes de que los caballos... y hay gente que sigue teniendo sus caballos, es decir, que tenemos que tener un poco de visión de 95% de la gente, cuando les preguntaba si querían pasar al móvil, decían, no, ¿para qué? Yo no necesito un teléfono móvil. 95% de la gente en las casas. La gente no sabe lo que quiere hasta que llegue la tecnología y la use. Y luego si cuesta menos y es más cómodo, lo usan. Adictos al móvil. Adictos al móvil. Yo el primer móvil me lo compré en el año 94. Fui el primero de mucha gente de mis amigos. Me decían, ¿pero para qué te has comprado un móvil? Bueno, pues porque trabajaba en ese momento y tenía que estar conectado porque tenía un trabajo que lo necesitaba. Es decir, siempre habrá una necesidad y un caso de uso para el que la tecnología valga. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos casos de uso, muchas personas ahí fuera que a lo mejor con lo que tienen a día de hoy mejoramos lo que haya que mejorar y están bien. El resto de letras, todas tienen su regulación. El coche compartido tocas con banca, tocas con seguros. La electrificación, el Fit for 55 es un claro ejemplo. Entonces, bueno, en España no se puede hacer pooling, por ejemplo. ¿El qué? La regulación de pooling no existe en España. No se puede compartir un coche. Por ejemplo. Se está trabajando en ello, pero efectivamente todavía no hemos llegado. Sobre todo a tema de seguros, que es todavía más, como decía también José Manuel, hay seguros, el seguro está diseñado verticalmente, no está diseñado para tener una póliza que te cubra todos tus movimientos en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a haber mucho movimiento y sobre todo lo bonito de esto es que cada uno va a llegar de una manera un poco diferente. Entonces, las etapas yo creo que cada uno va a encontrar su camino para llegar a solucionar y a abarcar al mayor número de personas y pues, ofrecer soluciones, siempre experiencias también, como decías, experiencias a los clientes que lo necesiten. Entonces, yo creo que va a haber múltiples variantes, múltiples ejemplos. Estamos viendo que los MVPs pues, son súper rápidos para hacer casos de uso y, oye, si no funciona, pues voy a otra cosa. Bueno, pues vamos a seguir en esta dirección, pensando un poco en paralelo y llegaremos a soluciones muy interesantes para todos.
de nuevo, llegaremos pronto, ¿no? Muy pronto. Vale. Es la obsesión de los periodistas de, oye, esto está muy bien, pero ¿cuándo lo vamos a conseguir? Y si va a ser en un corto espacio de tiempo. Pues Miguel, Alberto, Óscar, Andrés y Yasmín, muchísimas gracias. Casi hemos cumplido el tiempo, nos queda un minuto. No sé si a alguien se le ha quedado algo que decir en el tintero. Veo a Yasmín pidiendo carpooling. Yo no tengo, perdón, que me gusta a veces debatir ideas. Pero pedimos carpooling también, ya que estamos, Hombre, ya que yo estamos quiero aquí. decir algo, qué bonito es conducir también, ¿eh? ¿Verdad? Sí, como qué bonito es montar a caballo. Es que me encanta montar a caballo. Bueno. Me encanta, pero yo creo que es el mejor medio para irme, desplazarme. Pues yo creo que el futuro es así. Es que la gente tendrá coche de, ¿cómo se llama?, de ocio, de placer para ir una noche como un poco un lujo. Explicarás a la gente, mira cómo se conduce. En San Francisco 50% de la gente no tiene carnet de conducir. Es que De hecho, las nuevas generaciones ya no tienen carnet de conducir. Yo tengo no lo solo el consideran americano. necesario. Eso es otro debate que podríamos abrir. Pero yo Y también ahí- estoy con él, a mí me gusta conducir. Bueno. sí, pero no te gusta conducir en atasco por la No, eso mañana. no. Eso Entonces, en absoluto. es 80% de tiempo de conducción, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, si te solucionamos con coches autónomos, luego te vas por la noche o por un fin de semana en tu coche y lo disfrutas, pero es que la mayoría del tiempo no lo vas a disfrutar. Tiempos a la palabra, nos hemos quedado sin tiempo, nos van a castigar. Muchísimas gracias a todos. Nada, aquí veo mucho futuro en el tema de la movilidad. Gracias por colaborar y hablar de tecnología y movilidad, que, oye, esto ya es una unión para siempre. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sara.